Saludos señoras, señores, muy buenas tardes, bienvenidos. Este es el informativo de un lunes, comienza la semana y comienza hablando de crisis y de estatuto. De nuevo, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana y en este caso el alcalde de Oviedo se han enzarzado en una serie de disputas sobre la capitalidad de Oviedo. Vamos a hablarles de este asunto inmediatamente, pero también de esa reunión de los defensores del pueblo de las diferentes comunidades autónomas españolas y el defensor del pueblo español que están desde hoy en Oviedo y que aseguran que la crisis va a afectar, imaginen a quién, especialmente a las capas más desfavorecidas de la sociedad. Por ahí vamos a empezar inmediatamente. Como siempre comenzamos después de estos titulares del día. La actual recesión económica afectará al precario equilibrio de muchas familias españolas y tenderá a crear nuevos grupos vulnerables. Son palabras de los defensores del pueblo reunidos hoy en Oviedo. Entre los asistentes, el defensor del pueblo Enrique Mújica, quien aseguró que la ley de memoria histórica no debe usarse como un arma para retornar a tiempos pasados. UGT y comisiones obreras exigen al SESPA que se traten ya las reivindicaciones del personal sanitario. Los responsables sindicales señalan que si la administración no atiende a estos temas, que según ellos llevan aplazando desde hace más de 3 años, convocarán una huelga sanitaria. También el sindicato médico asegura que las mejoras ofrecidas por la administración son insultantes y llama a la movilización a partir del 14 de octubre. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado asegura que en nuestra región no existe ningún riesgo para la salud por alimentos que puedan contener leche o productos lácteos originarios de China. Aunque en Asturias no se han detectado productos afectados, se sabe que algunos de ellos podrían haber llegado a España, por lo que las autoridades sanitarias asturianas recomiendan por precaución no consumir productos chinos. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, clausura la exposición Asturias a principios del siglo XIX, vida cotidiana, sociedad, cultura y guerra, por la que han pasado más de 7.000 personas. Bono ha definido a los asturianos como personas que aman su patria chica sin demérito de sentirse también españoles. Fernando Alonso se reencuentra con la victoria en el Gran Premio de Singapur. El piloto asturiano se alió con la suerte y puso de manifiesto su gran talento para volver a saborear las mieles del triunfo tras un año de sequía. El secretario general de la Federación Socialista Asturiana, Javier Fernández, ha contestado hoy mismo a las declaraciones del alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, hechas este fin de semana, en las que Gabino manifestaba que sin asegurar el tema de la capitalidad no habrá reforma del estatuto, porque el Partido Popular no lo apoyaría. El máximo responsable del PSOE emplazó al alcalde de Oviedo a que cuente toda la verdad, ha dicho, sobre su petición y criticó una vez más la falta de seriedad del Partido Popular. A su juicio, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana hizo estas declaraciones tras mantener una reunión con los secretarios generales de UGT, de comisiones y del sindicato USO de cara a la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 7 de octubre contra la directiva de la Unión Europea que permite ampliar el horario laboral a 65 horas a la semana. El Estatuto de Autonomía sigue creando controversia entre PSOE y Partido Popular. El alcalde de Oviedo, Gabino de Lorenzo, afirmaba este fin de semana que o se acepta la capitalidad o no habrá reforma. Para el secretario general de la FSA, Javier Fernández, el alcalde ovetense no dice toda la verdad, ya que señala que la ponencia sí incluye la capitalidad, pero lo que está pidiendo de Lorenzo es un estatuto especial para Oviedo del que se deriven recursos económicos, algo a lo que se opone el PSOE. El problema es otro, el problema es que quiere tener un estatuto especial para Oviedo del que se deriven recursos económicos, sin ninguna duda, por ser capital, y eso es a lo que nos oponemos el resto de las fuerzas políticas y a lo que seguiremos oponiéndonos. Por otra parte, Fernández reiteró que el PP no es serio y dijo que en la dirección del mismo no hay con quién tratar. Lo que nos dijo en Partido Popular, con esa actitud de levantarse del estatuto, de la ponencia estatutaria, está claro, es, oiga, o ustedes no tienen presupuestos o los acuerdan con nosotros. En caso contrario, se quedan sin estatuto. El Partido Popular ha demostrado que no tiene seriedad y que ha perdido la primera batalla, que es siempre la de la credibilidad.
En fin, que no hay con quién tratar. Javier Fernández se reunió previamente con los secretarios generales de UGT, Comisiones Obreras y Uso de Asturias de cara a la manifestación convocada por los sindicatos para el próximo 7 de octubre contra la directiva de la Unión Europea que permite ampliar el horario laboral a las 65 horas semanales, algo que desde las organizaciones sindicales consideran que atenta contra el modelo social europeo y el estado del bienestar y nos lleva hacia un capitalismo salvaje. Una directiva que en un momento de crisis donde precisamente la lógica debería de orientarse hacia la reducción de la jornada como una forma de repartir trabajo. Es una directiva que socava lo que son las relaciones laborales tal y como las conocemos, socava lo que es, los elementos fundamentales de protección al trabajo, en muchos casos definidos por la Organización Internacional del Trabajo. Y eso en Oviedo, esa es la polémica en Oviedo, la capitalidad y su inclusión de forma oficial en el nuevo estatuto. En Gijón todo gira en torno a esa supuesta concesión ilegal en la empresa municipal de Aguas. El Grupo Municipal del PP en Gijón ha asegurado hoy que el supuesto caso de corrupción a la concesión o por la concesión de un contrato de la empresa municipal de Aguas a el exedil crítico del Partido Popular, Emilio Noval, está salpicando, ha dicho el PP, a la Comisión Ejecutiva del PSOE. El PP acusa al equipo de gobierno de pagar los favores de Noval, quien filtró grabaciones internas del Grupo Popular, y tacha al ayuntamiento de un claro caso de corrupción, pues según sus investigaciones, la empresa adjudicataria para llevar el servicio municipal de aguas es una tienda especializada en fotografías y vídeos de propiedad. Facilitar las copias del expediente, se niegan a facilitar el acceso de nuevo a esa documentación. Esa es la transparencia de la empresa municipal de aguas. Hay que recordar también que el plazo para presentar el trabajo por parte de la empresa de Emilio Noval concluía el pasado viernes 26, el mismo día que el Consejo de Administración, el mismo día que se celebró ese Consejo de Administración. Tras preguntar nuestro representante, Eduardo Junquera, en ese Consejo de Administración por el supuesto trabajo, Dulce Gallego, la responsable y presidenta, manifestó que no podía dar explicaciones del mismo, porque el beneficiado había solicitado prórroga para entregar ese estudio y manifestaron que se le había concedido. ¿De qué especialistas hídricos estamos hablando cuando no sabían que las fuentes de Gijón en verano se secan? Nosotros creemos que el principal implicado en este trapicheo, al que en todos los datos apuntan una vez más, es al señor Sariego, un caso para nosotros clarísimo de corrupción que afecta de forma importante a este ayuntamiento. ¿Qué más hace falta demostrar para evidenciar que este contrato tenía toda la intención desde el principio de pagar los favores prestados del señor Noval? Todos los datos que nos aportan los registros de esta comunidad evidencian que hay un caso de corrupción clarísimo en la empresa municipal de aguas. La actual recesión económica que vivimos va a afectar al precario equilibrio de muchas familias españolas y va a tender a crear nuevos grupos más vulnerables. Son palabras de los defensores del pueblo de las comunidades autónomas españolas que se reúnen desde hoy y hasta el miércoles en Oviedo. La 23ª edición de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo pondrá sobre la mesa los graves problemas y la desprotección frente al cumplimiento de los derechos humanos que sufren los más desprotegidos. Presidido por el defensor del pueblo español, Enrique Mújica, estas jornadas finalizarán, como decíamos, el próximo miércoles. Durante la mañana de hoy se ha inaugurado la 23 edición de las Jornadas de Coordinación de Defensores del Pueblo en Oviedo. El Hotel Reconquista ha acogido este año a los participantes de esta edición, bajo el lema «Las personas en situación de desprotección social grave, defensa de sus derechos». 3 días en los que los defensores del pueblo de comunidades autónomas españolas compartirán experiencias y así reforzarán su capacidad de relación entre las defensas de los derechos humanos y las instituciones. Yo creo que estas jornadas son la evidencia del compromiso con la sociedad desde el momento en que pretenden adelantarse a las demandas de la sociedad, desde el momento en que pretenden prever situaciones de riesgo y de desprotección, desde el momento en que quieren propiciar
que incluso los que más dificultades tienen no dejen de ejercer sus derechos como ciudadanos, que nunca se pueden ver conculcados. Los participantes en esta 23 edición analizarán en profundidad la desprotección social que sufren determinados colectivos, especialmente los más vulnerables, y las nuevas situaciones de riesgo que plantea la actual coyuntura económica. La intención de los defensores es poner sobre la mesa, al término de las jornadas, distintas propuestas de actuación que contribuyan a reforzar el sistema social público y a garantizar los derechos sociales. En esta edición, con motivo de la reciente puesta en marcha de la llamada Ley de Dependencia, tratarán sobre todo de la defensa de los derechos de las personas en grave peligro de desprotección social, con objeto de promover su autonomía personal y la atención correspondiente. Y entre los asistentes a este congreso, acaban de verlo, el defensor del pueblo español, Enrique Múgica. Además de las razones de este congreso, habló también de la ley de la memoria histórica, de la que dijo no puede ser un instrumento usado como arma arrojadiza por algunos para retornar a tiempos anteriores a la transición y a ese pacto de convivencia entre los españoles. El defensor del pueblo en España, Enrique Múgica, durante la recepción de esta mañana en las jornadas de coordinación de defensores del pueblo, se ha referido a la memoria histórica. Tras la declaración del juez Garzón acerca de los futuros levantamientos para conocer el pasado de miles de muertos durante la guerra, son muchas las quejas presentadas por esta acción judicial. Sin embargo, el ombudsman español aclara que hasta ello son pocas las personas que han llegado, pues existen otras vías específicas para ello. Quejas no, porque usted sabe que la defensa histórica han abierto ya vías de comunicación para expresar los deseos de los que recurren a que las terrenos en que creen que existen sus parientes sean llevados a las autoridades. También él se ha definido como una víctima del franquismo, pues ha vivido en sus propias carnes la represión sufrida durante esos años, tiempo en el que estuvo en la cárcel. La memoria histórica, hay que tener en cuenta el sentido individual de la memoria histórica en reparación de estos hechos, la ayuda a la exhumación de los restos. Tenga usted en cuenta que la memoria histórica no puede ser un arma, un instrumento utilizado por algunos para retornar a situaciones anteriores a la transición y a la gran convivencia que tienen entre los españoles. Sin duda un tema conflictivo para estos tiempos de crisis, pues muchos son los familiares que quieren recuperar sus antepasados y darles un entierro digno. De crisis seguimos hablando. La crisis económica está causando estragos en nuestra región entre empresas consagradas y con una larga trayectoria en Asturias. Es el caso, por ejemplo, en Gijón, de varias empresas. La Cámara de Comercio ha pedido ayuda para dos de ellas, Porcelanas Principado y Gevensa Unión Ibérica. Ambas han presentado suspensión de pagos debido a las dificultades económicas por las que están atravesando. Porcelanas Principado y Gevensa Unión Ibérica de Soldadura sufren enormes dificultades económicas. La actual coyuntura económica ha propiciado que estas dos empresas, señeras en sus respectivos sectores y de suma importancia para la economía de Gijón, han presentado suspensión de pagos. Desde la Cámara de Comercio de Gijón y siguiendo con los argumentos que ha presentado el Consejo Superior de Cámaras de Comercio, han hecho un llamamiento a todos los poderes públicos, los agentes sociales y las empresas para avanzar en una reforma importante que permita plantear soluciones que eviten este tipo de situaciones. Es por ello que la Cámara aboga por la modificación del sistema fiscal español en las cuotas a la seguridad social, por un pacto de reforma del mercado laboral fundamentado en el concepto de flexiseguridad, dicen. La Cámara de Comercio de Gijón ha propuesto que desde una perspectiva de pacto y acuerdo se puedan minimizar los efectos de esta crisis progresiva. La Cámara ha mostrado su apoyo a estas empresas gijonesas que tantas dificultades económicas atraviesan y precisamente hoy se ha reunido con una de ellas, Porcelanas del Principado. Una grave situación de abandono se vive también en el transporte entre Avilés, Trasona y Candás, adjudicado a Transportes Olloniego. El Principado no descarta quitarles la concesión para dárselo a otra empresa por los reiterados incumplimientos y deficiencias que presenta esta línea de autobuses, pero con la garantía de que se respete la calidad del servicio y el derecho de los trabajadores. El próximo 6 de octubre está prevista una reunión del Consejo de Administración del Consorcio de Transportes, en la que no se ha descartado que se tome la decisión del rescate
rescate de esta concesión a Transportes Olloniego por sus deficiencias en el servicio. Vecinos y partidos políticos en Avilés, en Corbera, en Llaranes y en Trasona han pedido una solución inmediata a las graves deficiencias que se denuncian en este servicio y amenazan incluso con movilizaciones si no se soluciona la supresión de líneas sin avisar, los retrasos continuados o la deficiente conservación de los autocares que en algunos casos han sido inmovilizados incluso por la Guardia Civil. De momento, la Administración regional ya ha abierto a esta empresa de transportes una veintena de expedientes reguladores. Desde el Consorcio de Transportes Asturiano se asegura que la retirada de la autorización lleva una tramitación bastante larga en la que el afectado tiene posibilidad de recurso y por lo tanto no se puede resolver de un día para otro. Dos sindicatos, UGT y Comisiones Obreras, han exigido al Servicio de Salud del Principado, el SESPA, que traten las reivindicaciones del personal sanitario en la próxima mesa general de negociación que se va a llevar a cabo el próximo viernes. Los responsables de estos sindicatos señalan además que si la Administración no es responsable y no atiende a estos temas, que según ellos además llevan aplazando desde hace ya más de 3 años, convocarán una huelga sanitaria. Según señalaron, se trata de aspectos de organización y retributivos que en algunos casos llevan pendientes desde que se concedieron las transferencias sanitarias. Esta misma tarde el sindicato médico, el SINPA, también ha manifestado que las mejoras organizativas y retributivas ofrecidas por la Administración regional son insultantes, por lo que o mucho cambian las cosas o nos iremos a una huelga médica a partir del próximo 14 de octubre. Los responsables de Sanidad de Comisiones Obreras, José Antonio Carnero, y de UGT, Andrés Treceño, anunciaron que exigirán al SESPA la inclusión de ciertas reivindicaciones laborales del personal sanitario en la reunión de la Mesa General de Negociación que se celebra este viernes 3 de octubre. Afirman que estos temas están aplazados desde hace más de 3 años. Entre los puntos a incluir en la mesa general está el incremento del precio de la hora de guardia, la inclusión en la OPE 2008 de las categorías no incluidas, cumplimiento del acuerdo para médicos y enfermeras del SAC o la convocatoria del concurso de movilidad voluntaria, entre otros. Hay temas aquí pendientes de resolución desde hace más de 3 años. Por poneros un ejemplo, en el tema de la movilidad voluntaria, lo que llamamos nosotros concurso de traslados, desde las transferencias que fueron en el 2002 no hubo ni un solo concurso de traslados. Que hay que abordar aquellas reformas o mejoras, lo que tratamos es de mejorar la asistencia sanitaria, pero con medidas tanto organizativas, lógicamente, y retributivas, porque suelen ir parejas. Desde UGT y Comisiones Obreras se afirma que lo que se plantea es la reforma del sistema de atención primaria mejor valorado de toda España. Añaden además que esperan que esto no se convierta en un monólogo entre la Administración y algunos sindicatos, sino que se trate de un proyecto en el que participen todos. Que el modelo que tenemos implantado en Asturias es el modelo de atención primaria, es el mejor valorado. Esto no quiere decir que necesite reformas, pero las reformas las hay que hacer entre todos, es decir, usuarios, que son los perceptores de esa asistencia, y en teoría van a ser los perceptores de esas mejoras, y lógicamente el conjunto de trabajadores. Los responsables sindicales apuntaron su expectativa de que la Administración sea responsable y cumpla sus compromisos. Ya de que no ser así, se plantean convocar una huelga sanitaria aún sin fechas previstas. Creemos que ya basta, ya está bien de dilaciones y hay que afrontar los temas que son verdaderamente esenciales e inaplazables. De ahí que, sabiendo la consecuencia que puede tener en el caso de que esto no fuera aceptado, la inclusión de estas reivindicaciones, a pesar de lo que sabemos que podría significar para la sociedad asturiana y para los usuarios la convocatoria de un conflicto, estamos decididos a que no pasemos de aquí. No se puede tolerar más una situación en la cual los temas se pudren. Prosiguen las movilizaciones en el Colegio Público Jovellanos de Gijón. Queremos una carpa, es el lema con el que los niños de este colegio salían al recreo en una nueva acción de protesta por los problemas de espacio del recreo, del propio patio del recreo. Los padres, cogidos de las manos y simbolizando la carpa que demandan al ayuntamiento, formaron una especie de patio en la calle Tomás y Valiente para proteger a sus hijos y para que estos jugaran allí. Es una nueva medida de presión que se produce días después de que el director de este centro educativo asegurara que la alcaldesa ha puesto precio a su cabeza por sus críticas hacia el ayuntamiento de Gijón.
Con esta canción salían los niños del Colegio Jovellanos al recreo que la Asociación de Padres y Alumnos les ha preparado como nueva medida de protesta. Cogidos de las manos y formando una carpa simbólica en la calle Tomás y Valiente, formaban un improvisado patio de recreo para sus hijos. Es una nueva medida de presión para exigir una solución al problema del recreo. Las madres y los padres del Jovellano creen que los niños tienen que tener recreo, entonces creen que la pitada cumple una misión, pero han decidido que a partir de hoy, supongo, no sé si más días, van a sacar en el horario de 11 a 11 y media, aquellos que puedan, que su situación laboral les permite, sacar a los niños al recreo para que los niños disfruten de aire libre. Es otro tipo de manifestación más en contra de la medida autoritaria del ayuntamiento de negarse a colocar aquí la carpa de Tomás y Valiente hasta el inicio efectivo de las obras del parchís, porque encontramos absurdo que no se pueda instalar y absurdo y sin ningún argumento que no se pueda instalar la carpa aquí porque todavía las obras no han empezado y que fue el argumento principal del ayuntamiento para no colocarla. Además, el director del centro lamentó que la alcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso, haya puesto precio a su cabeza por ejercer su derecho a la libertad de expresión con sus críticas hacia el ayuntamiento por negar la instalación de la carpa. Por su parte, la Asociación de Padres y Alumnos amenaza con seguir provocando acciones de protesta, afirmando que no están dispuestos a que sus hijos permanezcan sin recreo. Y seguiremos pues exprimiéndonos la cabeza para que buscar movilizaciones originales y que llamen la atención y que alguien recapacite y se den cuenta de que lo que teníamos el año pasado es la mejor opción para todos, sin ser la panacea. La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo del Principado de Asturias ha asegurado que en nuestra región no existe ningún riesgo para la salud por alimentos que puedan contener leche o productos lácteos originarios de China, después de que se detectase en ese país, en la leche en polvo infantil, una sustancia industrial tóxica, la melamina. Aunque en Asturias no se han detectado productos afectados, se sabe que algunos de ellos podrían haber llegado a España, por lo que las autoridades sanitarias asturianas han recomendado por precaución que no se consuman productos chinos. Desde la Agencia de Sanidad y Consumo asturiana se ha pedido que como medida de precaución no se coman caramelos, chocolates ni productos chinos. La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria emitió este fin de semana una declaración sobre los riesgos para la salud pública que podía tener la presencia de melanina detectada en leche infantil y derivados de la leche producidos en China. Aseguran que mientras que para los adultos no existe riesgo para la salud, en el caso de los niños solo habría riesgo si estos consumieran masivamente este tipo de productos, aunque algunos de estos ya han sido detectados en Sevilla y en Barcelona, por lo que se sabe que han llegado a España. Entre los distribuidores que podrían tener en Asturias este tipo de producto no se ha encontrado ningún caramelo, ningún chocolate ni bollería con porcentajes de leche que pudieran comprometer hipotéticamente la salud. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha clausurado esta tarde en Oviedo y con unas horas de retraso y tras numerosos problemas para llegar hasta Asturias en avión, la exposición Asturias a principios del siglo XIX, vida cotidiana, sociedad, cultura y guerra, por la que han pasado más de 7.000 personas. En la clausura, Bono ha expresado que la historia de España es la historia de muchas vidas cotidianas y ha definido además a los asturianos como a personas que aman su patria chica, Asturias, sin demérito de sentirse también españoles. El presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, ha clausurado hoy en Oviedo una exposición conmemorativa del bicentenario de 1808, que ha podido contemplarse en el Parlamento Regional desde el pasado 15 de agosto, y ha afirmado que España, al igual que hace 200 años, evoca hoy libertad e igualdad. Ha subrayado que la Constitución de 1978 tiene un hilo conductor con la de 1812, que se traduce en que es garantía de libertad, solidaridad e igualdad. Asimismo, ha expresado su gratitud al haber sido invitado a esta clausura. Por eso quise venir para rendir homenaje a la vida cotidiana, a los asturianos de hace 200 años, que junto con prohombres como Argüelles vinieron a reconocer que se venía forjando desde siglos atrás una nación. Bono ha ensalzado la Constitución de 1812 y ha recordado que nació para garantizar la libertad, y ha lamentado que algunos no quieren a España porque son tan enemigos de la libertad como de la igualdad que la garantiza.
Además, ha manifestado que Asturias tiene una característica muy singular. Pocas regiones de España dan cobijo a hombres y mujeres que se sienten tan de su tierra, que aman tanto a su patria, llamémosle chica, como Asturias, que se sienten tan asturianos sin que eso sea de mérito para sentirse a la vez tan españoles. La muestra, denominada Asturias a principios del siglo XIX, vida cotidiana, sociedad, cultura y guerra, ha sido visitada por 7.200 personas y recrea la vida cotidiana en esa época. Esta exposición ha formado parte de los actos organizados para conmemorar el bicentenario de la Guerra de la Independencia e incluye retratos, utensilios, libros, grabados, banderas, uniformes, cartas y paneles que reflejan el papel destacado pero casi desconocido que jugó Asturias frente a la invasión napoleónica. Está afectando a las ventas de coches en Asturias. Las ventas de turismo se desplomaron en agosto en España el 41,3%, la mayor caída desde aquel crítico año 1993. Y en Asturias, aunque algo menos, pero esa caída también ha sido muy elevada. Se cifra en torno a un 39%, dicen. Mientras, planes con subvenciones para cambiar de coche por uno más ecológico o innovador tampoco están teniendo ningún éxito. El llamado Plan Vive, vehículo innovador, vehículo ecológico, ha tenido tan solo 18 operaciones en toda España y una sola en Asturias. Cesario Marqués es secretario general de la Asociación de Automóviles del Principado de Asturias y nos va a aclarar el porqué de estas tendencias y otras muchas cosas sobre este asunto. Cesario, buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Bueno, empezamos, si te parece, hablando por ese Plan Vive, que a pesar del nombre me parece que ha nacido bastante muerto, ¿no? Sí, la opinión del sector es que precisamente el Plan Vive nació muerto. Nació muerto ya desde un principio. Nosotros entendemos que no se habló con los agentes implicados, como son fabricantes y concesionarios que tienen que poner los vehículos en el mercado, y lo que podía haber sido una continuación de aquel famoso Plan Prever, que tan buenos resultados dio. En 11 años de aplicación se vendieron 3,3 millones de automóviles. Vemos que con este Plan Vive, en estos 2 meses que lleva de vida, solamente se vendieron 18 vehículos en toda España y en Asturias concretamente un vehículo solo, lo cual los resultados son bastante alarmantes en cuanto a lo que nos demuestra que el plan está fracasando estrepitosamente. ¿En qué consiste este plan? Bueno, pues este plan principalmente consiste, como muy bien dice su nombre Vive, es fomentar la venta del vehículo ecológico. Entonces esto afecta única y exclusivamente a los vehículos pequeños, de poca cilindrada, son los que emiten menos de 130 gramos de CO2 por kilómetro. Que esto lo tuvieron que aumentar porque en un principio eran 120 gramos de CO2 por kilómetro. Es decir, este plan solamente afecta también a los vehículos que se financian, con lo cual, si tenemos en cuenta que los vehículos de esta pequeña cilindrada suponen un 20-30% del mercado, por otro lado, de ese 20-30% que se pueden acoger al plan, el 50% no se financia, y después tenemos también que afecta a los vehículos con más de 15 años de antigüedad, que son pocos los que hay en estos momentos. Son vehículos de más de 15 años. Son vehículos de más de 15 años los que se pueden acoger. Cualquier tipo de vehículo, pero tiene que tener una antigüedad superior a los 15 años. Con lo cual vemos que queda muy limitado, muy restringido. Entonces, esas previsiones que tenía el Gobierno de que en 2 años de aplicación del Plan Vive se pensaba vender unos 240.000 vehículos, es decir, unos 120.000 por año, se ve que va a quedar bastante limitado, porque si en 2 meses se vendieron únicamente y exclusivamente 18 vehículos en toda España, vemos que no va a poder alcanzar ni con mucho esos objetivos. Hay otra cuestión que tampoco nos ayuda, y es la actual coyuntura económica. Cuando hablamos de vehículos financiados, independientemente de que sea una subvención a través del Instituto de Crédito Oficial, ese dinero está en manos de los bancos. Es quien da los informes y quien da el dinero a los usuarios. Aumentó el grado de morosidad y los bancos cerraron el grifo. Con lo cual, lo atrayente de este plan en un principio, que se vendió como atrayente, era que afecta a vehículos cuyo precio no exceda de 20.000 euros, y los 5.000 primeros euros son a interés cero. El resto
esos otros 15.000 o 13.000 que pueden quedar, el tipo de interés sería el Euribor más 2,5, es decir, sería un tipo de interés del 7,5%. Es decir, que tampoco es un interés que sea muy atrayente en ese sentido. Bueno, desde luego no hay muchas razones, como acaba de explicar Cesario, para que este plan no funcione. ¿Por qué no se pone en marcha otro plan que sí funcionó muy bien, como es el plan Prever? ¿Por qué no se reedita ese plan? Yo apuntaba antes que con el plan Prever, en esos 11 años se vendieron 3,3 millones de vehículos. El plan Prever afectaba también a vehículos con menos de 10 años de antigüedad, o sea, con más de 10 años de antigüedad, con lo cual estamos hablando ya de un porcentaje de vehículos entre esos 10 años y estos 5 años ya que podríamos aumentarlo. Y por otro lado, el plan Prever afectaba a todo tipo de vehículo. Hombre, por parte de lo que es la posventa o la venta de automoción, nosotros no vemos mal que haya unas subvenciones a los vehículos ecológicos. Nos parece muy bien que esto se fomente, porque es bueno para todos, incluso que los fabricantes tengan que fabricar cuyos vehículos no emitan tanto CO2 a la atmósfera, es bueno para todos, pero también es bueno que se venda todo tipo de vehículos porque es bueno para la economía. Y en estos momentos falta nos hace relanzarla, sobre todo en ventas, cuando apuntabas antes las cifras tan alarmantes de esos casi 40% de descenso en las ventas en lo que llevamos de año. Es que además las ventas de coches son el termómetro por el que se mide la situación económica, es lo primero que uno reduce de gasto, ¿no? Efectivamente, nosotros lo notamos enseguida y siempre lo hemos manifestado así, cuando realmente vimos que había una crisis, cuando en España se empezaba a decir que si había crisis, que si no había crisis, nosotros enseguida lo notamos y así lo manifestamos en ese momento, que se avecinaba una crisis porque notamos esa bajada en las ventas y en un principio incluso notamos también una bajada en las reparaciones. Y lo que es más alarmante en la bajada de reparaciones es que se notaba una bajada en las reparaciones en el sector de la chapa. O sea, la carrocería, que normalmente es algo que siempre fue el tirón en la reparación de los automóviles, también se había producido una bajada y ahí fue donde nosotros, pues, se nos encendió la voz de alarma de que efectivamente había una crisis no solamente del sector, sino que se avecinaba una crisis generalizada. Bueno, ¿qué se puede hacer para evitar ese precipitado descenso de vehículos? Porque hay quien dice, bueno, una medida sería que los fabricantes, los vendedores, bajaran los precios de los vehículos. ¿Eso se puede hacer o no? Hombre, eso ya es cuestión porque los precios de los vehículos no los pone el concesionario, los marca el fabricante y además precisamente es algo que la gente muchas veces no entiende y es que el fabricante prácticamente tiene vendida toda su producción, porque su producción se la vende al concesionario. Entonces, quien está en este momento pagando las consecuencias de esta crisis es el concesionario. Porque en el momento en que el fabricante traslada ese vehículo al concesionario, el concesionario ya empieza a soportar unas cargas financieras. ¿Qué consecuencias puede traer eso en el sector? Y concretamente hablando en Asturias, pues bueno, pues que se pueden producir una pérdida de empleo, sobre todo en el sector de ventas de automóviles. Nosotros estábamos calculando pues que como la cosa seguirá así, pues se podían perder unos 300 empleos, pero vamos, no tardando mucho. De hecho, hay plantillas que van a tener que, en Asturias, en Asturias se van a tener que ajustar plantillas, insisto, en esa rama de las ventas del automóvil, que afectarán a posteriori también, evidentemente, a las reparaciones, porque es toda una cadena. Claro, evidentemente. En el momento en que no se vende, no se repara, y si no hay dinero en el mercado, tampoco el que tiene un vehículo, por muy antiguo que sea, no lo repara tampoco, porque bueno, o hará reparaciones de lo que es imprescindible, pero no muchas reparaciones que hacemos habitualmente y que no sean realmente necesarias en el vehículo, es decir, que llegará un momento en que el usuario, mientras el coche camine, no irá a reparar. Y, por supuesto, tampoco se va a decidir a cambiar ese vehículo. Cambiarlo, a comprar uno nuevo. Cesario Marqués, el secretario general de la Asociación de Automóviles del Principado de Asturias, muchas gracias por estar con nosotros esta tarde aquí en Teleasturias. Muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Estamos ya en el tiempo para los deportes, les hablamos de Fórmula 1. El Gran Premio de Singapur supuso el reencuentro de Fernando Alonso con la victoria. El piloto asturiano se alió con la suerte que le faltó, sin embargo, en la calificación y que culminó con una impresionante remontada desde el 15º puesto de la parrilla para conseguir el 20º triunfo en su carrera.
La primera carrera nocturna de la historia fue para Alonso, el piloto que mejor improvisa ante un circuito nuevo y donde era muy difícil encontrar unos buenos reglajes. El triunfo supone su podio número 50 y el regreso a lo más alto 1 año y 20 días después de su último triunfo con McLaren. En la salida ganó 3 plazas hasta colocarse 12º. Fue el primero en detenerse a poner gasolina y cambiar neumáticos por primera vez en la 12ª vuelta. Y a partir de ahí se encomendó una posible salida del coche de seguridad que cambiase el orden establecido. Eso se produjo solo 2 vueltas después, merced a un accidente de su compañero de equipo, el brasileño Nelsinho Piquet. La neutralización de la carrera comenzó a cambiar el panorama de manera radical, ya que colocó a Alonso en una situación mucho más ventajosa de la que tenía al principio. El asturiano pasó la primera plaza en la vuelta número 34 y una vez instalado en cabeza imprimió un ritmo endiablado para evitar cualquier tipo de sorpresa que le impidiera lograr un triunfo que empezaba a ver posible. Al parar por segunda vez, el bicampeón había acumulado una renta tal que le permitió mantenerse sin apenas dificultades en cabeza al regresar a la pista. Pero no todo estuvo bajo control. A falta de 11 vueltas para el final, la tensión volvió al equipo Renault, ya que un accidente del alemán Sutil hizo que el coche de seguridad volviese a salir a la pista, con lo que anulaba la ventaja amasada vuelta a vuelta por Alonso. Pero el asturiano no dio opción y se lanzó sin piedad hacia una victoria que este año pensaba que era imposible lograr. Cuando hay talento, los milagros existen. Pues dejamos el mundo del motor, nos vamos al del fútbol, hablamos del Real Sporting, que no tuvo tanta suerte como Alonso, mereció mejor suerte ante el Villarreal, pero la mala suerte y el árbitro lo impidió. Los rojiblancos firmaron el mejor partido de lo que llevan de temporada, pero las oportunidades desperdiciadas y un gol de los castellonenses, precedido además de una mano, les privaron de sumar los primeros puntos de este campeonato. El Sporting fue claramente superior durante todo el partido del Villarreal. Solo la mala suerte y la mala noche del colegiado privaron a los rojiblancos de haber sumado cuando menos su primer punto. Los de Preciado llevaron el peso del partido desde el inicio, aunque el Villarreal tuvo un intento de vaselina por parte de Sena, su ocasión. Pero Cuellar metió perfectamente una mano para despejar. En el minuto 24, Carmelo, en una magnificación, tuvo una gran oportunidad tras meterse entre líneas. Apuradamente con la rodilla despejó el portero Diego López. Siguió la búsqueda del gol el conjunto rojiblanco con nuevas acciones ofensivas. Solo faltaba el gol y en el minuto 40 estuvo a punto de llegar. Bilic estrelló de cabeza el balón en el larguero tras un centro desde la derecha de Diego Castro. La segunda mitad se inició con la misma tónica, pero el gol del Villarreal llegó en el minuto 22, en un error garrafal del árbitro que no vio una clara mano de Godín, que controló y sirvió así el esférico a Rossi para que marcara. A su grave error siguieron 3 amonestaciones a Gerard, Cuellar y Diego Castro, además de la expulsión de Preciado. El Sporting siguió luchando contra todo y Luis Morán conectó con Diego Castro, pero de nuevo la fortuna no estuvo del lado de los gijoneses. Al final, nueva derrota, pero que deja buenas sensaciones de cara al futuro inmediato. No abandonamos todavía el capítulo futbolístico, queremos hablarles ahora de 2 asturianos que triunfan en la Liga de las Estrellas. Evidentemente nos referimos por un lado a David Villa y por otro a Juan Mata, que están siendo los principales artífices de la buena marcha que lleva el Valencia. El Guaje lleva ya 6 goles y se confirma como el pichichi del campeonato, aupando a los valencianos al liderato. Parece pues que la decisión de quedarse en el conjunto de Mestalla ha sido más que acertada. Claro que siempre he dicho desde el día que renové que estaba muy feliz aquí, que por eso había decidido hablando con el club y entre el club y yo pues que siguiera, pero está claro que cuando pasan los domingos vas ganando, vas contento, feliz, marcando goles, el equipo viéndolo arriba pues te hace sentir mucho más orgulloso de haberlo hecho y te dan más ganas de trabajar igual que lo estamos haciendo ahora para seguir estando ahí. Es cierto que se están hablando muchas cosas, pero yo estoy centrado en la sub-21, tenemos partidos importantes y luego ojalá, ¿no? Sería lo máximo poder ir a la selección, pero ya te digo que ahora es momento de pensar en el Marítimo, luego en el Valladolid y luego ya vendrá la convocatoria con la que sea. Cerramos la información deportiva centrándonos en la tercera división y en el Real Oviedo, ya que los azules derrotaban por 3-0 al Ribadesella sin desplegar siquiera un gran juego y se colocan los segundos de la tabla a tan solo un punto del líder, el Unión Popular de Langreo. El Oviedo consiguió un triunfo claro en el marcador, pero gris en cuanto al juego. Las cosas no pudieron empezar mejor para los locales, ya que a los 4 minutos se adelantaban el marcador gracias al lanzamiento de falta directo por parte de Curro. Un gran gol que hacía presagiar lo mejor. Pero no fue así, el juego desapareció casi por completo y el partido se tornó tremendamente anodino. Tras la reanudación se vio que ambos equipos salían más metidos en el encuentro y el partido se animaba al menos un poco. Fueron sucediéndose las oportunidades y también los goles. Alex conseguía el tanto de la tranquilidad a falta de 10 minutos para el final y Jaime pondría la rúbrica
complica el encuentro, consiguiendo el tercer gol en el último minuto y a puerta vacía tras una buena jugada de Alex. Nuevo triunfo del Oviedo, que mantiene por segundo partido consecutivo su portería a 0 y se coloca a un punto del Langreo. Y en cuanto al tiempo previsto para Asturias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé que mañana martes tengamos intervalos de cielo muy nuboso en el litoral, brumas o algún banco de niebla matinal. Las temperaturas en ligero a moderado descenso, las mínimas en torno a los 9 o 10 grados, las máximas en torno a los 19. Con esa previsión meteorológica para mañana nos despedimos. Recuerden que las noticias que hoy les hemos ofrecido y otras muchas, las pueden encontrar en nuestra página digital. En cualquier caso, mañana volvemos durante todo el día, pero especialmente en este informativo de las 20:30 horas. Gracias, hasta mañana y feliz noche.